Bueno, acá estamos comenzando la transmisión de Contacto en Espiral, este programa que pretende incursionar e investigar temas que nos tienen con curiosidades desde hace mucho tiempo, pero que están ahora a la palestra. Y bueno, les voy a presentar a los invitados, que ya los presentamos por las redes sociales, pero vamos a empezar de acuerdo a la pantalla como lo tengo. Antonio Laceras por allí, nuestro parapsicólogo, psicólogo social, investigador ovni y un pionero en muchísimos temas. También a Sari Méndez, que investigadora ovni desde prácticamente siempre. Hemos tenido largas charlas en el programa de Todo Un Poco y bueno, siempre husmeando y curioseando y tratando de llegar a alguna conclusión. Y también Adriana Ferreira, investigadora y compañera del prócer de la omniología, Fabio Serpa, ¿no? La verdad que unas personalidades increíbles. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ir desarrollando distintos temas y bueno, vamos a arrancar con la invitada extranjera, Sari Méndez, que desde Aguascalientes, México, está participando. Nos saludamos todos y arrancamos con un montón de sucesos que están cada vez más firmes y cada vez más presentes. Bueno, me olvidé de presentar a mi coequiper, Ramiro Bacaricián, mi nieto, que me llena de felicidad de estar con él compartiendo este programa. Y bueno, tampoco está en el día de hoy Julián Bentaberri, pero es como si estuviera. Bienvenida, Sari, bienvenidos a todos. Y bueno, contanos un poquitito de lo que está pasando ahí en México. Saludos a todos, Rubén, un gusto acompañarte y pues imagínate con el señor Antonio Laceras, profesor, y con Adriana Ferreira, con la que tengo una amistad muy especial. Además, imagínate sentirme cerca de Fabio Serpa a través de ella, pues ha sido una experiencia muy grande. Y bueno, aquí en México el tema ovni no se detiene, perdón. Recién ayer otra vez avistamientos en el Pacífico Norte, en la frontera con los Estados Unidos. Otra vez la presencia de estos no identificados están allí. Yo tengo un contacto ya muy cercano con investigadores del tema que están justamente en Tijuana, en Mexicali, y que están atentos, están allí a 2 pasos del sitio donde se están presentando estos objetos luminosos, que además ya sabemos que han sido aceptados como presentes por la Marina de los Estados Unidos, y que además detonaron este proceso para que se llegara a dictar una ley en Estados Unidos para que se estudie el fenómeno de los no identificados, por el tema de la cercanía, obviamente, con estas flotas que son militares, que son de resguardo de las costas, pero además por el interés de conocer qué son o dar una explicación, y que se abre al público además, quizá primero para Estados Unidos, para
los ciudadanos como un derecho a la información, pero pues también nos llega a nosotros y que ha ido desencadenando una cadena de interés en otros países por el estudio y por dar a conocer el fenómeno ya de una manera pública. Aquí en México, por ejemplo, parecería que hay como una tendencia ya de gobiernos, de alcaldías, a promover conferencias y encuentros de investigadores del tema OVNI, y se abren al público y llama la atención porque sabemos que los gobiernos anteriormente eran los primeros que evitaban tocar estos temas y ahora el que quizá lo hagan por un tema de atracción turística, no por interés propiamente del tema, pero se está abriendo al público y se está dando la oportunidad a investigadores del tema que tienen un reconocimiento por su trayectoria para que den a conocer lo que está pasando con el fenómeno. Igual Popocatépetl, ovnis que entran y salen del volcán. Y bueno, también tenemos por acá el tema de una exposición donde se están presentando las momias de Nazca. Ahorita está en Tijuana esa expo. Y bueno, pues ya ha causado un poquito de ruido por allá en el sur, en el lugar de origen, pero, pero me parece interesante que se esté presentando no solo ese tema, sino de la cultura de varias zonas, sobre todo de la costa, desde el sur de Bolivia, norte de Perú y hasta justamente el sur de Perú, con las culturas de estas zonas y sobre todo el nombre de la exposición, que es Chulpa, que es muy interesante. Ahora, poniendo en contexto todo esto, ¿no? La pregunta necesaria o la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que ha movido a esta gente que, si bien tienen conocimiento hace muchísimo tiempo del fenómeno OVNI y han estado en contacto, y bueno, no sé qué tan intenso, pero aparentemente muy intenso, lo estén revelando en este momento y también con la intensidad que lo están revelando por un lado? Y también poniéndolo en contexto geopolítico, ¿no? Hay conflictos internacionales por hegemonía, bueno, por un montón de temas que en este momento no vienen al caso, pero que hay un riesgo cierto de una conflagración mundial nueva con todo lo que ello implica, ¿no? También habría que ver qué significa esta presencia y esta manifestación de los ovnis, cómo están apareciendo ahora, porque no es la misma intensidad que hace unos años atrás. Ahora es muy intenso, ya sea por la difusión del fenómeno o porque están apareciendo por todos lados. Ahora vamos a dejarle la pregunta para Antonio, que reflexiona hacia el respecto. Y para Adriana también, obviamente, si quiere participar, ¿no?, de la respuesta. Hola a todos, y tan contento de estar aquí. Rubén, cuando hiciste mi presentación, en realidad mi presentación más simple es repetir palabras de Terencio. Terencio decía, nada del humano me es ajeno, pues nada del humano. Y aunque parezca que no, el tema que estamos hablando, ovnis, extraterrestres, también es un. Quizás es el tema humano por excelencia. Voy a tomar varias de las reflexiones que han hecho, pero comienzo con las que señalaba Rubén. Efectivamente, como ya lo dijo hace un par de años atrás su santidad el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Lo que pasa es que no ha comenzado como si la primera y la segunda, con cantidad de soldados avanzando en las trincheras. La guerra ahora funciona.
¿Qué pasó al terminar la Segunda Guerra Mundial? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados abren los archivos secretos de las fuerzas del eje y descubren que tenían una cantidad de detecciones de objetos, los fallos, entre otros, objetos luminosos que había en el cielo, que acompañaban los aviones del eje, que se le atravesaban el fuselaje, y entonces el eje decía, estas son armas de los aliados. Ahora resulta que los aliados también tenían la misma situación y decían, estas son las armas secretas con las que amenaza el Führer. Cuando termina la Segunda Guerra, se dan cuenta que no era terrestre. Eso que estuvo acompañando toda la Segunda Guerra Mundial, yo voy a usar el término, supervisando, investigando, recorriendo, eran objetos no humanos. ¿Cómo hemos ingresado en la Tercera Guerra Mundial? Y esto es bien geopolítico. Entonces, a mi juicio, se está celebrando la declaración oficial de, esto ha pasado ahora hace un par de meses en el Congreso de los Estados Unidos, no es cualquier lugar, no es que nos reunimos un grupo de investigadores privados y dijimos, en el Congreso de los Estados Unidos, del Pentágono, de la Fuerza Aérea, de la Marina de los Estados Unidos, y miren, tenemos filmaciones acá dentro de la atmósfera, y haciendo algo que a mí me ha pasado desapercibido en el periodismo, que yo hubiera tres veces, porque en el Congreso de Estados Unidos está diciendo, señoras y señores, estos son objetos de origen desconocido, no humano, no natural, no son astronómicos. Desconocemos de qué se trata, pero son artificiales. Punto y coma, pero quedémonos tranquilos porque no representan ningún peligro. Yo, la verdad, estoy graduado de la Escuela de Defensa Nacional, es la primera vez que escucho que algo de origen desconocido se puede decir de antemano no es un peligro. O sea, entonces no es tan desconocido. Pero ya se le está diciendo a la población, miren, estas cosas. No vamos a caer en lo que pasó en la Segunda Guerra pensando que era del enemigo. Esto viene de otra naturaleza no humana, no terrestre. Yo digo que esto es muy importante, investigando en esto, hay un tema que en la universidad, cuando cursamos antropología, psicología, nos explicaron cómo surge la vida en la Tierra y se llega al humano actual. Bueno, lo real es que eso que la academia, la ciencia, es un cuentito de aquellos que nos daban nuestros padres a nosotros. Un cuentito que no se le podría contar a los chicos de hoy porque dirían, pero esto no es creíble. Un día, hace muchos millones de años, la Tierra era como el planeta Venus, estaba cubierta toda de nubes, todo eran océanos. Hubo unos rayos, unos relámpagos, unos en el cielo y uno de ellos cayó sobre el agua y por una reacción físico-química generó la primer molécula. Eso pasó hace millones y millones de años. Después, esa molécula se fue multiplicando y salieron los seres vivientes del agua y después, como no, el agua se reducía entonces a la tierra y después un día aparecieron hace más o menos 10, 15, 20, 25 millones de años los homínidos, que son unos primates con unas características humanas, pero durante millones de años siguieron siendo homínidos. Hasta que hace unos miles de años aparecieron los Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo este y Homo el otro. Durante cientos de miles de años siguiendo en una caverna, en una gruta, frotando los que están más avanzados, una piedrita contra otra para lograr hacer un fueguito que si se apagaba no sabían cómo hacer. Y así siguieron cientos de miles de años. Repentinamente, hace unos 15 días,
años surge esta civilización, la nuestra, y ahora estamos haciendo este programa, cada uno en su casa, por Skype, y mientras estamos hablando nosotros, hay dos espacionaves, una espacionave de los Emiratos Árabes, hecha por Mitsubishi. Acércate un poco más al micrófono. Hecha por Mitsubishi, en Japón, pero para los Emiratos Árabes, que está dando vueltas en torno de Marte. Pero a su vez hay una sonda china caminando por Marte y una sonda norteamericana que además hasta tiene un dron que da vueltitas en la atmósfera marciana. Todo esto lo hicimos en 17.000 años. Que la antropología me explique qué pasó hace 17.000 años, que algo apretó un botón y aparecimos nosotros y desarrollamos. Por eso no me extraña que, no hablo de ovnis, hablo de vehículos extraterrestres, están vigilándonos, porque cada vez estoy más convencido que la Tierra es como un gran acuario de casa. Miramos cómo crecen, cómo funcionan, si procrean o no procrean, si me comen las plantitas o no me las comen. Bueno, estoy cada vez más convencido. Y eso es lo que trabajar. El origen humano no lo puede explicar la evolución natural. Y no solo lo digo yo, Antonio Lacera. Se leía el libro escrito en 1930. Está en todos los idiomas, todavía se consigue, del Premio Nobel de Medicina, no lo dice cualquiera, el Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, un científico del siglo XX tan importante que hasta hay un cráter en la Luna que le pusieron en el homenaje su nombre, Carrel. En 1930, Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, uno de los científicos más destacados del siglo XX, escribe el libro La incógnita del hombre. Un libro que es ineludible, hay que leer. Pero en un renglón en particular donde está hablando de la mente humana, en un solo renglón, él dice algo que curiosamente los demás académicos parece que no leen esa línea. Donde él dice que la capacidad de pensamiento en el ser humano tiene que haber sido puesta de una manera que desconocemos. Tiene que haber sido puesta, no lo decimos nosotros, lo dice un premio Nobel. Y ya lo decía en 1930, no hay forma de explicar cómo nuestra especie es la única en todo el planeta Tierra, y mirá que hay millones y millones de especies que hubo, hay y habrá, que tiene capacidad de juicio crítico, capacidad de libre albedrío, que es creativa. De ahí viene la idea de imagen y semejanza de Dios. Claro, Dios es el creador y nosotros somos creadores. Ahora, ¿qué pasó en nosotros que surgió esta capacidad? Para mí la respuesta es: somos, y ahí coincido con Erich von Däniken, somos resultado de un experimento extraterrestre. Y ellos están investigando cómo evolucionamos, qué pasa. Por eso, ya eran conocidos hace miles de años, siguen apareciendo ahora. Los astronautas los encontraron en la superficie de la Luna, porque claro, están investigando todo el sistema solar. Vayan ustedes a saber si no hay otros experimentos en el planeta. La verdad que muchas preguntas, ¿no? Y Adriana, ¿qué opinás al respecto de todo esto que estamos hablando? Y bueno, todos hemos estado atravesados por las negaciones, ¿no? Uno ve que hay una constante de que se niegan hechos que son muy prácticos y que ha vivido mucha gente desde distintos puntos de vista. Pero bueno, tu compañero fue uno de las víctimas de todas esas negaciones, ¿no? Cuando se ridiculizaba, porque fue un adelantado. Sí. Bueno, con respecto a que nos están visitando, yo creo
desde mi humilde opinión, que nos están visitando hace mucho tiempo y muy seguido. ¿Qué ocurre que hoy nos damos cuenta, más que antes? Justamente por la negación. Eso extraño, que como le tenemos miedo siempre a lo extraño, a lo que no conocemos, y la gente lo ha estado negando, y por eso quien salía a hablar era loco o delirante, o vaya a saber cuántas cosas más, que yo creo que todos los investigadores lo sufren, aún hoy que estamos con una apertura mucho mayor. Yo creo que siempre nos visitaron, que siempre nos han visitado muy seguido y mucho, pero no le hemos prestado atención. Todo esto que ha sucedido con el Pentágono y la aceptación de los Estados Unidos de esto, hace que mucha gente que lo negaba al hecho necesita esta afirmación de los señores de Estados Unidos, el Pentágono, la Armada, lo que sea, para ponerse a pensar que, bueno, de repente esto es cierto, de repente esto es cierto. Yo no estoy, o sea, yo estoy feliz de que esto haya salido a la luz de esta manera, justamente para todo ese grupo de personas que lo ha negado durante tanto tiempo, por miedo o por el ridículo, por lo que sea, en creer en este tipo de cosas. Para los investigadores de hace tantos años creo que esto no es ninguna novedad, y que todos de alguna manera pensamos qué bueno que pasó, porque todo ese grupo de gente que lo negaba por negar, no porque investigara, ahora esto es como alguien les está diciendo, sí chicos, esto existe. Y hay un grupo de gente que necesita esta afirmación. En mi caso, yo viví 30 años con un investigador, la verdad que para mí no necesito esta afirmación, porque lo he vivido. Fabio era investigador 24 horas al día, o sea, no en determinado tiempo del año. Entonces, a través de sus investigaciones me he dado cuenta, más allá de que he visto naves, me he dado cuenta que esto es una realidad y que negándolo no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, hay que aceptarlo, hay que de alguna forma, y ahora con este apoyo de los señores del norte, tenemos que empezar a pensar que esto es una realidad, porque la verdad que nos va a hacer bien, nos va a hacer más bien aceptarlo que negarlo por negarlo. Si actualmente uno dice, no puede ser que haya gente que lo niegue. Somos los únicos seres vivos en este inmenso universo. El único planeta que tiene vida es el planeta Tierra. Yo creo que a esta altura, en pleno siglo XXI, en el momento que estamos viviendo, esto es ridículo. Pero casualmente igual hay gente que aún lo piensa. El único planeta que tiene vida es nuestro planeta Tierra, que es un punto perdido en la inmensidad del universo. Entonces, esta aceptación, yo creo que los señores del Pentágono lo saben hace mucho tiempo y tienen pruebas hace muchos años, pero de alguna manera se presentó el momento de hablar y aceptar esto, y decir algo, porque es tan obvio que ya no se puede ocultar más. Yo creo que es eso, desde mi humilde opinión. Yo no soy investigadora OVNI, yo acompañé a un investigador que es diferente. La verdad que lo que uno está viendo, ¿no? Que con respecto a la negación, que los miedos, los mecanismos de defensa, uno pensaría que tendrían que estar en la gente menos estudiada, ¿no? Ahora uno ve que hay científicos de distintos tamaños que buscan cualquier, como decía Antonio, ¿no? Que buscan cualquier explicación que ya terminan siendo irracionales para justificar algo que es obvio, ¿no? Vos decís, ¿cómo se puede seguir de esta forma, ¿no? Te quisiera interrumpir, Rubén, porque acabo de recordar algo. Yo tuve la oportunidad de pasar bastante tiempo con Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Reuniones privadas, tomando mate. Mejor dicho, té. Tomamos té. Y la transcripción de uno de esos diálogos que me quiero grabar
está en mi libro OVNIs, los dos. Cuando yo le pregunto sobre esto a Mitchell, vuelvo a decir, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, un aficionado. Él me dice, mire Las Heras, hay un grupo enquistado en los gobiernos del mundo que está dedicado a desmentir a los testigos de casos importantes y a desprestigiar a los investigadores. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes financian a esa gente? Las grandes empresas que detrás de eso está, ellos están recogiendo y recopilando toda la información sobre ellos. ¿Para qué? Para crear aparatos, registrar esos nuevos inventos, patentarlos y venderlos. Y ahí me hace un comentario que siempre recuerdo. Yo digo, por eso siempre es interesante hablar de diálogos profundos. Él me dice, ¿qué edad tiene usted? Bueno, le digo la que tiene. Muy bien, dice. Quiere decir que cuando usted nació, solamente había radios y televisores a válvula. Bueno, cuando yo nací ni televisores había. Muy bien, pero después sí, perfecto, todos a válvula. Aparatos grandes. Un día aparecieron los transistores. Todo se miniaturizó. Yo lo invito a usted que le interesa tanto esto, busque en qué momento de la historia la tecnología o la ciencia avanza pasito a pasito de un salto. De las válvulas a los transistores. ¿De dónde piensa? Repito las palabras de Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna. Ningún aficionado dice, ¿de dónde cree usted que salió la información para dar ese salto? Eso se copió tecnología extraterrestre. Y ahí me mencionó inclusive lo de Roswell. Él había nacido en Roswell. Entonces, entiendo que esta es la mejor respuesta para lo que estabas mencionándote. ¿Cómo es posible que hay científicos? Porque hay que ver quién está detrás financiando el operativo. Voy a dar un ejemplo vinculado a la parapsicología. Cuando Carl Sagan comenzó a hacerse conocido en la televisión, recuerdo una entrevista donde le preguntan cómo piensa él que va a ser el primer viaje tripulado a Marte. Y él dice, bueno, va a haber que llevar lo indispensable lo menos posible. Por ejemplo, equipos de telecomunicaciones, no. Porque para esa época ya tendremos desarrollada a voluntad la telepatía y usted sabe que para psicológico, el tiempo, la distancia y la materia, tenemos una comunicación segura mente a mente. Unos años después, casualmente, entre comillas, lo digo bien de manera irónica, casualmente, ya famoso, Carl Sagan crea la Fundación Carl Sagan. Le hacen una entrevista y hasta su programa de televisión, que debe estar en YouTube, donde dice que todo esto de la parapsicología, el charlatanismo, no está nada demostrado. Un señor astrónomo, doctor en astronomía, que había dicho, entonces puse en práctica algo que me enseñó mi economía política. Y me dijo, cuando usted quiere conocer realmente la razón de algo, busque quién financia el operativo. ¿Y qué descubrí? Que el primer donante a la Fundación Carl Sagan era varios millones de dólares, no mucho, pero 7, 8 millones de dólares, era una empresa que hacía aparatos de telecomunicaciones para satélites, para viajes espaciales. Apareció el donativo, la parapsicología no funcionaba más. Me hago cargo de lo que digo porque lo recuerdo. Mira. Hay que tener tanto cuidado en cuando alguien nos dice lo que nos dice,
lleno de medallas, títulos de honores. Bueno, pero esto que dice, se sostiene con el pensamiento reflexivo, el análisis de los datos, porque detrás hay interés. Ocurre hoy con la medicina, que es un tema demasiado álgido después de la... El tema es ese. Aquí, como hemos dicho todos, la aparición de estos, pero ya están registrados en mitos, leyendas de más remota antigüedad. Se les prestaba atención y como venían del cielo, eran los dioses. Tanto nos quedó eso de manera arquetípica, como dice Carl Gustav Jung, el sabio. Tan arquetípico es que si nosotros estamos pasando un momento difícil o algo salió bien, uno dice, ¡ay Dios! Pero el gesto de ¡ay Dios! Es levantar la vista al cielo. ¿Por qué? Ya nos quedó grabado de generaciones y generaciones y ya nacemos con eso. Esos dioses que venían del cielo son los vehículos de especie. Es el Quetzalcóatl que le enseña a los pueblos originarios de Centroamérica cómo trabajar el grano de maíz para poder multiplicarlo y alimentarse con ello. Ahora resulta que Quetzalcóatl es una señora. Para alguien que no conozca naves espaciales, la mejor manera de decir algo que viene del espacio que asimilarlo con algo que conoces que anda por ahí. Pero cuando haces este análisis te vas dando cuenta de que en realidad ha habido un oscurecimiento del asunto por algo que decía el prestidigitador, mago entre comillas muy famoso del siglo pasado, Fu Manchu. Fu Manchu, cuando daba clase a sus alumnos, le decía, imagínense que estoy hablando de 1960, 1950, Fu Manchu le decía, cuando usted pone en el escenario, pone la mesa donde va a ser el acto de prestidigitación, la pone a un costado. Cuando usted toca la varita y va a sacar de la galera el conejo, instantes antes entra por el lado opuesto su partener, que tiene que ser una mujer vistosa, con un vestido que el tajo de costado le llega casi a la cintura. Los alumnos que iban por primera vez le decían, maestro, pero cuando voy a hacer el truco, entra la partener, la gente mira a la partener y no a usted. Y Fu Manchu, con expresión, tanta paciencia, le decía, claro, porque cuando usted hace el truco, a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada. Claro. Que es, de alguna manera, es lo que ha pasado todo este tiempo en claro con sí. este fenómeno, Claro ¿no? Sí. O sea, siempre salían los claros oscuros justamente para que no se viera la realidad. Estábamos hablando con Sari antes de comenzar la transmisión de todas estas cosas, ¿no?, que vienen sucediendo, los detractores, los negadores, las distracciones, ¿no?, llevarnos para otro lado, Mientras tanto, bueno, el conocimiento es poder, el que tiene el conocimiento tiene el poder y maneja. Yo ahora hay un montón de cosas que salen de la conversación, ¿no? En ese hay Dios que uno dice también podría estar nuestro origen en otro lado, ¿no? Porque hay cosas como que la tenemos en el ADN, ¿no? Que miramos a las estrellas y siempre o casi siempre hay como un sentimiento de añoranza a otro lado que quizás pueda ser nuestra casa originaria. Pero me quería quedar con esto de que venimos hablando hace muchísimo tiempo y lo venimos siguiendo, algo que es evidente, que es empírico, que está súper recontra chequeado, como dicen algunos, pero no de esa forma, que son estos seres tiridáctilos, los de Nazca, que todavía se está discutiendo si existen o no existen, si son de cartón o no son de cartón. Y uno ve como determinado gobierno, como hay un poder atrás
que lo quiere sacar de plano del mapa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Sobre todo cuando hay científicos involucrados en eso, porque el ser humano común, que por ahí no tiene determinados conocimientos, puede ser permeable a cualquier cosa, pero cuando vos tenés algún tipo de conocimiento te das cuenta, es muy evidente lo que es verdadero y lo que es falso, por más bien falsificado que esté. Y uno dice, ¿cómo tipo de determinada talla te discuten ADN, te discuten radiografía, te discuten cosas que están concretas? Porque no estamos hablando. Yo la vez pasada hablábamos de que hacen todo un estudio científico con la foto de una diapositiva de Blair, Linda Blair, no sé, también un ser que, y yo digo, estos están ahí, los están tocando, los están manipulando, le hicieron radiografía, le hicieron ADN, lo estamos viendo. La pregunta sería, ¿qué hacían acá o qué hacen? Y cómo, yo tengo 1.000.000 de preguntas, ¿no? ¿Qué comían? ¿Cómo se movían? Los sistemas reproductivos, qué función cumplían, qué inteligencia tenían, cómo han logrado tener esos implantes metálicos en determinados lugares y lo tienen en determinados lugares, ¿por qué? ¿Viste? Y todavía estamos discutiendo si son verdaderos o son falsos, ¿viste? Yo digo, no pierdan el tiempo. Sí, realmente. Sí, efectivamente. Y además las situaciones por ahí que van surgiendo como para denostar el caso que terminan en increíbles porque hasta los sistemas quedan expuestos de la manera como funcionan y cómo proceden para intervenir en los casos, ¿no? No quiero ser así muy directa, pero el basarse solo en lo que un diario o un noticiero en YouTube publica y de ahí levantar toda una denuncia que sin fundamento y además sin mostrar documentos, al respecto de una investigación que se hiciera previa, sino ir a ejecutar una acción, me parece ir hacia atrás en el avance en la aplicación de las normas y leyes que se supone se defienden tanto en estos tiempos sobre los derechos de las personas, ¿no? Entonces, es muy complicado estos temas porque incluso ya temas hasta legales se detonan para dar por tierra casos investigados ya de una manera pues formal, ¿no? Con un protocolo científico. Estamos acostumbrados en este medio y en estos temas pues a mencionar que los científicos nunca se han interesado en este tema y que además buscarán esa explicación inmediata, como lo mencionaba don Antonio hace unos minutos, pero tenemos también las afirmaciones de científicos de tiempo tiempo atrás, donde, por ejemplo, hay, perdón, hay toda una corriente en la que al descubrir la estructura tan especial molecular del ADN, se afirmó desde el principio que eso no podía haber surgido por una reproducción espontánea de moléculas, ¿no? Por ejemplo, ya desde el año 53, Harold Urey y Stanley Miller, ellos dijeron que no se podían obtener estas moléculas tan complejas haciendo ensayos
aplicando todas las condiciones que supuestamente prevalecían en la antigüedad, ¿no? Y Crick, que fue uno de los que obtuvieron también el premio Nobel por presentar justamente ya la estructura fina molecular junto con otros investigadores, entre los que estaba Stanley Miller y Rosalind Franklin y Watson. Él afirmó claramente que el ADN debía tener una procedencia de otro lugar del universo, porque era imposible que esa molécula compleja hubiera surgido como surgiría, por ejemplo, la urea en un tubo de ensayo, ¿no? Entonces, sí, la ciencia sí ha volteado hacia el aceptar que la vida en el universo no es una casualidad, es una constante, que claro que debe haber condiciones, pero el afirmar en dónde inició y por qué y cómo ha ido evolucionando es una incógnita que hasta ahorita no se puede contestar. Yo me interesé mucho en el tema de el alcanzar, crear unos conglomerados celulares donde de células de embriones de ranas se obtienen células de cardiocitos de corazón y células de la piel, y generan primero 2 capas, como se forman en extendidos los embriones de los animales que se reproducen por huevos y que después se van, incluso nosotros mismos, se forman capas que luego se cierran y nos dan esta forma tridimensional volumétrica que tenemos, y ellos inducen la formación de lo que llaman robots biológicos. Y estos robots biológicos además son activados para que respondan con inteligencia artificial para dirigirse a un punto previamente previsto, ¿no? Quienes hemos trabajado un poquito en esto, pues podemos decir, bueno, se pone una sustancia que las células son capaces de detectar y seguir, como lo hacen los microorganismos en el agua, por ejemplo, ¿no? O nosotros mismos, ¿verdad? Si olemos, por ejemplo, una buena espagueti, vamos y tenemos hambre, a lo mejor caminamos hacia donde está la fuente del olor, y eso nos queda a nosotros como esa memoria genética que nos haría voltear hacia las estrellas, Rubén. Y buscando justamente este tema, descubro que el patrocinador es DARP. A pesar de que están en universidades pues públicas de Estados Unidos, los investigadores, DARP está patrocinando, y entonces ¿qué encontramos? Que ellos están dirigiendo estos proyectos para que presenten la capacidad, la posibilidad de la inteligencia humana para crear vida, porque estos conglomerados de células se reproducen, se autorreparan, etcétera, sin tener un ADN previamente previsto, etcétera. Es decir, hay una manipulación ya incluso de la expresión del ADN para que las células respondan. O sea, no es nada más poner una capa de células primordiales de piel y encima unas de cardiocitos, dejar o inducir que formen ese mórula que nosotros sabemos que se forma durante el desarrollo embrionario de todos los que nos desarrollamos así, y después se van diferenciando. Acá se respetan las capas, y a mí me llamó mucha la atención eso. Entonces, si 2 universidades están presentando este trabajo y ya tienen detractores negando que esos sean biorobots y que vayan a tener futuro, y las implicaciones bioéticas y todo lo que se viene, igual cuando se vino la clonación de Dolly, etcétera,
pues, ¿cómo no vamos a esperar que de temas que nos chocan en nuestro raciocinio humano corto y obtuso vengan personas que están viendo las evidencias y las nieguen, ¿no? Decía una vecina mía, cuando veía a alguien así medio peligroso, decía un mono con escopeta, ¿viste? Yo digo, ahora somos monos con bombas nucleares, porque la implicancia debido a las pocas barreras morales que tiene muchísima gente, o a los flacos conceptos éticos, es tremendo, ¿no? Lo que se ve que, o sea, ya ni siquiera es algo que tenemos que sospechar. Uno ve que hay manipulaciones de todo tipo, no solamente de mecanismos psicológicos, sino del cuerpo humano, ¿no? Realmente, ¿y para qué? Es tremendo. Quiero invitarlo a todos que hagamos una charla, ¿viste? Cada uno vaya, así se hace más o menos, vaya interviniendo de acuerdo a cómo se va desarrollando, ¿no? La inquietud de mi parte es, ¿qué es lo que va a pasar si en el futuro tenemos un contacto? ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros? Porque en realidad estamos en un planeta en el que nos peleamos, en que competimos, en que envidiamos al que tenemos al lado porque tiene tal o cual cosa, e increíblemente estamos deseando este contacto con seres más evolucionados, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es esto? Porque si yo me peleo con mi vecino, ¿cuál es la relación que ansío con alguien que viene de otro mundo y que quiere contactarse con nosotros y que tienen, de acuerdo, pensamos muchos, una evolución espiritual diferente a la nuestra? Y que en varias investigaciones los contactados han recibido mensajes, en varias investigaciones el mismo mensaje, que somos agresivos, que no cuidamos el planeta, que debemos cambiar la conciencia. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? El otro día hacía un reportaje grabado y la persona a la que reporteaba me decía, llegó el momento, ya no hay tiempo de cambio de conciencia de los que estamos acá. El cambio de conciencia va a venir cuando ese contacto se produzca. Y tal vez sea así, porque en realidad ya no hay tiempo para cambiar la conciencia. Estamos como muy... como en un nivel muy catastrófico en este momento por todo lo que estamos pasando, ¿no? O sea, se han acentuado, yo creo, en cada uno de nosotros las cualidades y los defectos. Entonces tenemos que elegir qué camino vamos a seguir. Si realmente nos hemos dado cuenta que no somos seres humanos, que estamos actuando con coherencia y no estamos actuando con ética y no estamos actuando con moral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, vamos a trabajar con nosotros, vamos a modificar nuestra manera de ser para poder modificar la manera de ser de la familia. Tú tienes un nieto al lado tuyo. Y de hecho sos el reflejo de lo que él quiere o él ansía. Bueno, los adultos cambiemos, por favor. Tenemos que ayudar a la juventud a que cambie. Entonces, siempre la pregunta y la intriga mía es esa, ¿qué va a pasar? Porque tiempo de cambiar ya no tenemos. ¿Será como dijo este entrevistado, que es un investigador a nivel internacional, ya no hay tiempo para eso? El cambio se va a producir cuando nos contactemos. Ojalá sea así, de alguna manera. El detonante de eso. Algo tiene que pasar. Sí. Porque así como estamos, yo creo que vamos por mal camino. Yo creo que dijiste bien, el cambio es en cada uno. Yo creo que siempre estamos a tiempo. Lo que sucede que a veces, de acuerdo a toda esta lógica y de acuerdo a todo este contexto, estamos con la supervivencia del más apto. Pero ¿el más apto para qué? ¿No? Porque en este contexto de agresivo,
lo estamos viendo, el reflejo de nuestra civilización es lo que está pasando a nivel internacional con este intento de supremacía de las grandes potencias que se van a llevar puesto al mundo para no dar el brazo a torcer o para no cambiar, ¿viste? O sea, ahí Ahora el digo cambio va a ser Rubén, destructivo. ¿cuándo se produjo el clic que hizo que nos olvidáramos de los valores? El clic se hizo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que los varones tenían que ir al combate, se descubrió que las mujeres podían manejar máquinas perfectamente, podían ir a la fábrica y se les pagaba. Entonces terminó la Segunda Guerra Mundial y Rubén habló de las grandes potencias. Me parece que los titulares de las grandes potencias son tales. Yo hablo siempre de los grandes titiriteros. Esos no están a la vista. El que realmente dirige, pero manejan todos los violines. el que tiene poder no está a la vista. Entonces esa gente se dio cuenta de varias cosas. Una que se dio cuenta es que la mujer podía dejar la casa y ahí comienza la disolución de la familia que conocimos, dejar la casa y salir a trabajar. Ahora, para eso había que cambiar un código clave del concepto mental, porque siempre todo esto es cambiarle la idea, la programación a la persona. Yo vengo de la época en que mi madre escuchaba en esa radio a válvulas a media tarde el radioteatro. Y me acuerdo de una publicidad del radioteatro que no me más vale porque eso me quedó grabado y me sirve ahora cuando cosas. La publicidad decía: heladeras Turena duran la vida entera. ¿Qué se dieron cuenta? Que si el varón salía a trabajar y la mujer salía a trabajar, ambos ganaban dinero, muy bien, se empezaba a disolver la familia, pero ¿para qué iba a salir a trabajar alguien cuando en realidad comprabas una radio para toda la vida, una heladera para toda la vida, el televisor recién llegaba, un auto, bueno, no todos podían tener un auto, o sea, había en casa te surcían la remera, hijo, pero espera que te la surca, hay que aprovechar, y uno salía orgulloso. Había que disolver todo eso. Entonces, basta de heladera Turena, dura la vida entera. Todos los años en heladera nueva, y si usted no la tiene, está desfasado. Entonces tenemos que salir a trabajar todos. Luego, no andar con el mismo par de zapatillas. ¿Quién usaba zapatillas? Bueno, las zapatillas hoy cuestan más que un par de zapatillas. Bueno, para lo cual, como no te alcanza, vos tenés que comprarlo en 2 cuotas. Pero hay un problema, cada 30 días hay que pagar la cuota. Entonces, todo ahí comenzó. ¿Y qué pasó ahí? El sistema materialista. Algo único en la historia de estos 17.000 años que hablábamos. Por primera vez, lo espiritual, lo trascendente, a un costado, a un costado. Vos le hablas hoy a la gente, ¿y quién está pensando en la trascendencia? Voy a dejar un hito, voy a hacer alguien. Se suponía que cada uno de nosotros tenía que ser único, irrepetible, dejar algo en la historia, aunque sea chiquitito. No, yo vivo el hoy. Me pasa conversando con mucha gente en las conferencias, en los cursos, los talleres. Doctor, déjese de bromar, yo vivo el hoy, mañana Dios dirá. ¿Cómo mañana Dios dirá? Pero, como mañana llega y Dios no dijo, pero mira lo que me pasa y ahora el sistema les lavó la mente y les puso programaciones nuevas que necesariamente son de fracaso, de frustración, de conductas depresivas. Porque una persona, como decías, Adriana, una persona que tiene claro hacia dónde va y para qué va, frase que es de San Ignacio de Loyola. Uno está en el camino de la armonía de Dios cuando sabe a dónde va y para qué va. El problema no es solo a dónde voy, es para qué elegir. ¿Para qué? Y ahí es donde en general la gente no me sabe responder, porque claro, en realidad voy para allá porque
estímulos externos me están diciendo que me tengo que vestir de esta manera, que tengo que ir a tal lado, que tengo que usar tal cosa. Son los esclavos modernos. Sí. Los esclavos modernos, por primera vez en la historia de la humanidad, tenés esclavos que no tienen conciencia de esclavitud, son los mejores. Porque ni siquiera el amo se tiene que ocupar de ellos. El esclavo cree que es libre, ¿no? Yo soy libre porque hago esto, yo hago lo otro. ¿Y para qué lo hace? No, la verdad, no, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Cuando la historia de la humanidad se construyó por lo que quiero, no quiero, me gusta, no, se construyó por las necesidades que vos tenías que cumplir para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para la tu comunidad. Eso es todo lo que se dice ahí. Ahora tenemos un ejemplo nítido. Si vos estudiás geología, ¿cómo te llamas? Geólogo. Estudias astronomía, ¿cómo te llamas? Astrónomo. Estudias química, químico. Estudias medicina, ¿cómo te llamas? Médico. Estudias neurología, ¿cómo te llamas? Neurocientífico. ¿De dónde salió esto de neurocientífico? Neurocientífico. Perfectamente que el neurólogo es un médico que se especializó en neurología, así que fue a la universidad, es un académico, es un científico. Pero para la gente común y normal que no está en este pensamiento muy detallista que estamos haciendo, una cosa es ser neurólogo, otra es neurocientífico. Lo que el psicoanálisis se llama... Marketing New Age. El psicoanálisis se llama poseedor del supuesto saber. De un supuesto. Yo le otorgo al otro un supuesto saber. El neurocientífico, ¿hacia dónde nos está llevando? A comprender que si nosotros que estamos aquí tenemos un afecto mutuo, estamos haciendo esto a distancia por Skype, pero nos gustaría reunirnos y hacerlo cara a cara, darnos un abrazo. Afecto. Se acaba de activar el área 3C del cerebro. Pero podría ser que nosotros no nos lleváramos bien. Bronca, odio. Área 5B del cerebro. Nosotros queremos tener afecto. Bueno, pero como se activa el área 5B del cerebro y no nos tenemos afecto, yo tengo acá este comprimido que usted me lo toma 2 veces por día, de por vida, y sí, el problema de 100 se quieren todos. Esto es donde estamos metidos. ¿Se dan cuenta dónde estamos metidos? Entonces, claro, frente a esto, materialismo conscientista, se disuelve, y por eso la frustración, se disuelve la búsqueda de cuáles son mis deseos positivos de vida, cuáles son mis necesidades reales, para qué estoy, para qué surgí en este momento y en este lugar de la gran arquitectura universal. Pero para que yo pueda hacer eso, aplicar pensamiento racional reflexivo, ver si puedo con mis meditaciones entrar en la comunicación espiritual, la comunicación no tiene que ver con ninguna religión, la comunicación es lo que me dice cuál es mi lugar en este momento en el universo, para qué aparecí acá, para qué el gran arquitecto del universo. Para hacer todo esto, ¿qué necesito? Tiempo, mucho tiempo para mí, tiempo para hablar con otras personas que están en la misma búsqueda. ¿Y qué hizo el sistema materialista consumista? Hasta la noche te la sacó. Porque así como hay bebidas adictivas, drogas adictivas, comidas adictivas, dulces adictivos, ahora hay televisión adictiva. Entonces, termina el capítulo, pero vamos a ver el otro. Esto, si ustedes lo buscan ahora en Google, van a ver que hay trabajos de gente dedicada a la psicología laboral en Estados Unidos, en Europa, aquí en América del Sur, trabajos de laborales que dicen la gente llega tarde, llega mal dormida, baja la eficiencia, porque ni siquiera dormir. Te extrajeron todo. ¿Cómo se resuelve esto? Esto que decía Daniel, yo coincido. Primero es una tarea individual. Segundo, como estamos haciendo ahora. Así de manera simple, irónica, que nos reímos y lo entendemos todo.
hay que denunciarlo cada vez que podemos. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si de todas las personas, como te decía a Rubén la vez pasada, que tenés un medio que llegás a la gente, ¿cómo no vas a dar este tipo de mensajes, como decía Antonio, ¿no? O sea, paremos con la distracción, porque todo lo que dice es distracción, desde la mañana a la noche, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es una distracción. No pienses en tu interior, no pienses en vos, no pienses en tu vida, no pienses en tu relación. Pensá en el yogur tal, en el postrecito tal, en la crema que te saca años. Es eterno, es constante. Ahora, y es muy peligroso. Como decía Antonio recién, ¿no? Si uno pone la máxima esperanza de vida dentro de 1 metro, puede ser 1 metro, la máxima esperanza de vida, ¿no? Entonces estamos invirtiendo centímetros de ese metro en todo esto que están nombrando, ¿no? Pero todo esto, relacionándolo con lo que decía Antonio también, lo que decía Sari, ¿no? Hay agencias, hay empresas que están invirtiendo para estudiar las conductas humanas, los hábitos, etcétera, 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 para dirigirlo. Y si uno no se da cuenta, yo estaba viendo la otra vuelta la película Cambridge Analytica, ¿no? Cómo manipulaban a la gente. Y la misma gente que había creado los algoritmos y que había creado los programas, eran víctimas de su propio programa y ellos lo habían creado, ¿no? O sea, qué modo de adicción. No hablemos de los celulares, ¿no? Que estamos todo el tiempo consultando al celular. Yo me acuerdo cuando yo era chico, había un teléfono solo en el barrio y bueno, vos salías y encomendate porque nadie estaba atento. Ahora estás cada 5 minutos preguntando qué pasó, estás bien, esto, lo otro, la más livianita, ¿no? Entonces, yo hace unos cuantos años vi un videíto que se llama o El principio de las cosas o El origen de las cosas, no lo tengo bien, que es un videíto de 21 minutos hecho por una chica norteamericana, traducido, donde con muchos dibujitos explica lo que significa la sociedad de consumo y esto que explicaba también Antonio, ¿no? Estamos como el hámster en la rueda, ¿no? Trabajando, salimos para ver televisión y consumir, y de consumir al trabajo, y en eso se nos va la vida, porque en eso se nos va lo único precioso que tenemos, que es la vida. Y lo más fácil de manejar es la gente que no piensa, que no investiga y que absorbe toda la información de televisión o medios de información, que absorbe todo el tiempo eso. Esa gente es más fácil de manipular que alguien que se pone a investigar o que se pone a pensar, usa la cabeza, no dice que algo es verídico porque salió en el programa de televisión de más rating, sino que se pone a investigar si es verdad lo que este señor que está en una pantalla de televisión, si lo que está diciendo es verdad. Entonces, así es más fácil la gente de manipular, por lo tanto, nos tienen que seguir distrayendo y creando elementos de consumo. Hay que consumir. Y por eso se suspendió el pensamiento crítico que nombra siempre Antonio, ¿no? Claro, pero además, fíjate que todo esto que se habla de la superpoblación humana en la Tierra, que hay que reducirla, claro, todavía hay gente que está pensando que la población humana es 4 bombas atómicas. No. Ya está ocurriendo esto. Y vamos a ver un dato. Yo, que nací hace 70 años, o cualquiera de los que me acompañan aquí hoy, tenemos más expectativa de vida que los chicos que han nacido en Estados Unidos, Europa, ya acá está ocurriendo también, el doctor lo ha explicado. Tenemos nosotros más expectativa de vida que ellos, porque como la alimentación es que enferma y era otra.
Entonces tenés chicos de 12, 13 años que ya son diabéticos, hipertensos, Sí. obesos, colesterolémicos, que difícilmente lleguen a los 40 años de vida. Ahora, yo, Adriana, de hablar en televisión, yo diría que claro, pero me parece que los sponsors se te van. El programa te lo saca. Tenés que anunciar la hamburguesa. O sea, Ciertas bebidas. la hamburguesa, bueno, otra gaseosa que se toma litros y litros y que saca el óxido de los tornillos. Ese tipo de cosas. Esta pandemia de obesidad que hay. El doctor Alberto Cormillot lo ha explicado, la Asociación Médica de Obesidad, acá en Argentina lo ha dicho, pero queda entre académicos. No toma estado público precisamente porque atrás de esa tensión. Y lo mismo, voy a hacer otra ironía, no sé si pensar o aflojar, pero es ironía. Es lo mismo que pasa con los medicamentos. Yo siempre planteo lo mismo. Imagínense ahora que llega fin de año, los grandes laboratorios de especialidades médicas, se reúnen los accionistas con el directorio. Y el directorio le dice, señoras y señores, nos está yendo muy bien. Nuestros medicamentos curan a la gente está cada vez más sana. Obviamente, se venden menos medicamentos, pero estamos ayudando a todos. En 6 meses, un año vamos a la quiebra, porque la gente está sana. Pero hemos ayudado a todos. ¿Cuántos segundos dura ese directorio? Antes que los segundos. Ahora, supongo un directorio que dice, estimados accionistas, ya tenemos previsto que para el año que viene de este nuevo comprimido se venden 80 millones por día, porque hay que consumirlo diariamente. ¿Y por cuánto tiempo? Mientras esté viva la persona. Bueno, no puede hacer medicamento para que la gente se cure, porque si no la gente se cure, los negocios de la medicina se hunden. Usted tiene que, a ese sí, a ese directorio le aplauden y le dice, bueno, un bono de $1 millón para cada uno de los miembros del directorio antes del 21 de diciembre de este año. Esto que estoy diciendo yo es sentido común. No estoy diciendo nada raro. 4 personas en café, cuando un café lo pueden decir. Las empresas médicas son negocios. Y el negocio de la medicina es que haya enfermos, no que estén curados. Exacto. Definitivamente. Claro, lo que pasa es que debemos de hacer un replanteo de todo eso, porque no solamente esto, uno lo ve como, uno tiraba un poco en broma, un poco en serio recién, lo del capitalismo New Age, ¿no? Y uno ve que en determinada disciplina, yoga, me acuerdo que había uno solo cuando yo era chico, y era prácticamente profano, ¿no? Ahora tenés una variedad de sistemas de ellos, son el mismo, o son mezcla de gimnasia, con esto que digo yo, y te lo venden, o sea, es un producto. Y todo termina siendo un producto, hasta lo más íntimo. Es Sí. un producto. Sí. Es un producto que tiene buena prensa, porque las cosas orientales tienen buena prensa, pero que no te sirve para nada. Esto lo explicaba ya en 1940 Carl Gustav Jung. Ya en 1940 en Suiza, en Europa, había gente que le interesaba esto de entraba el yoga, la meditación. Y cuando un consultante le decía, Jung, he empezado con esto, con lo otro, decía, me parece muy bien. Levante su casa, agarre a su familia, váyase a la India, a la China y viva como un chino. Ahora, usted es un occidental. ¿Usted cree que porque hace 2 veces por semana 20 minutos de yoga, eso será contraproducente o en serio lo favorece? Pero no, si yo voy a yoga 3 veces por semana y mirá cómo doblo la pierna. Mira, si va a un gimnasio cualquiera y hace también dobla bien la pierna. Ahora, pero tiene buena prensa, y entonces esto se llama saldos y retazos. Tomo un poquito de acá, un poquito de allá, y me creo, ya que soy un fakir, que hasta puedo ir a darle cátedra allá en Nueva Delhi al maestro que está las 24 horas durito como si nada. Bueno,
Esto, como lo dijo bien Rubén, se transforma en una moda y la moda se transforma en un negocio. Ahora, si la persona tuviera un sincero interés en entrar en esas capacidades, Occidente te ofrece, están los monjes contemplativos, es una cantidad de posibilidades que buscar meter programaciones psíquicas que son arquetípicas de otra cultura, la nuestra. Pero, no, ¿cómo? Voy a tener que ir todos los días. Voy a tener... ¿Es así? Sí. Y lo vemos también en educación, por ejemplo, cuando se hacen, yo lo digo porque también fui catedrática, desde catedrática de universidad hasta taller de ciencias de pequeños de preescolar. Sí. Así es que a mí no me cuentan, pero cuando se implementan los planes y programas de estudio, copias de modelos de otros sistemas económicos, culturales, etcétera, y los tratan de imponer a nuestros países donde sí es una prioridad la educación, pero también para muchos es más prioritario comer y sobrevivir. En este único planeta que dicen los que dicen que está habitado. Claro. Entonces, esa es, me parece, otra manera de manipular y además de dirigir la educación a esos grupos que tarde o temprano van a pertenecer más directamente a esos grupos de poder, porque además yo estuve laborando en instituciones particulares donde no, ellos lo eran, nosotros no, los sueldos no. Deberíamos tener más vocación nosotros en esos lugares que los profesores de la educación pública, ¿no? Pero ves los contrastes. En alguna ocasión nos llega un programa y nos aplicado para toda la población, pero en el colegio donde nosotros estábamos nos reuníamos los profesores que todos éramos de la misma generación de la posguerra, de 60, 70, y saltamos pero es que esto debía adecuarse para los jóvenes que tenemos nosotros en ese sistema, para los jóvenes de la educación pública, para que funcionara. Entonces, te das cuenta que hasta en ese término se trata justamente de manipular la mente, de sembrar ese chip y además distraer para poder mantener ese control del que estamos sometidos. Y sí, los que dicen que es la única esferita del universo donde estamos vivos, en vez de preocuparnos entonces por cuidar la única esferita que tenemos donde vivir y sobrevivir en armonía como nuestros antepasados que en algún momento hubo una ruptura de esa armonía con el medio al que se le llamó progreso, civilización y tecnología, mal hablada, porque me parece más armónica una civilización antigua donde veo yo las construcciones que surgen del propio lugar a traer materiales artificiales y levantar algo que simule esas edificaciones altas que rascarían al cielo a ver si alcanzamos a saludar de mano a ese que se llama Dios. En esta pequeña esfera, que es lo que dicen muchos, que es la única que tenemos para sobrevivir. Afuera no, más nada no. No existe nada. Yo te digo que soy una persona muy feliz, contenta y satisfecha del desarrollo de la técnica y de la ciencia. Sigo prefiriendo ir al dentista hoy en día y no al dentista que iba mi padre, que parece mucho. Claro. O sea, yo estoy a favor del desarrollo de la ciencia y la técnica. Lo que digo
es que tenemos que tener la inteligencia necesaria de en qué la aplicamos. Exactamente. Ahora, es fundamental, porque el engaño de los poderosos siempre. Hace 4000 años en Egipto el faraón advertía que sus súbditos no pagaban los impuestos suficientes, es decir, no llevaban habían sembrado, no era lo suficiente. Pero hablaba con los sacerdotes, que eran científicos capacitados para determinar un eclipse de sol, por ejemplo. Estos no me están trayendo aquí lo que me tienen que traer. Miro, las canastas están vacías. Faraón, quédese tranquilo. El sumo sacerdote le va a hablar al pueblo. El sacerdote le decía, Ra, el sol, Ra está muy enojado. Muy enojado. No están contribuyendo a lo que necesita el faraón. Faltan tantas fanegas de esto, del otro. Y Ra está tan enojado que nosotros no lo podemos resolver. Por lo tanto, dentro de 2 días, en tal momento, Ra se va a ir. Desaparece por unos minutos. Y ustedes ahí van a ver lo que es quedarse sin Ra. Oscuridad absoluta, morimos todos. Si terminado eso, el faraón ve la fanega, Ra se va a mantener. Claro, 2 días. Un ratito después se produció el eclipse del sol. El pueblo ignorante veía eso, manipulado por los sacerdotes, veía eso en connivencia con el faraón, un rato sin Ra. Tal como dijeron, quiere decir que la próxima vez Ra se va y no vuelve más. El faraón cobraba todos los impuestos en 48. La manipulación existió siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. Es parte de la condición humana. Lo mismo que hablamos de pandemias, peste. Yo, lo que me llama la atención, aunque Rubén fue bastante hace un rato por ese lado, es que en general no se habla de las 3 grandes pandemias de la humanidad que existen desde que comenzaron. Celos, odios y envidias. Celos, odios. Después estará en cada uno de nosotros que hacemos. Someter al otro con el poder es un acto en nosotros. Ahora nosotros veremos qué hacemos. Por eso tenemos libre albedrío, y por eso tenemos espiritualidad que muy curiosamente nos la tijeretearon en estas décadas. Sí, pero además voy a ligar con el tema que desencadena Andrea sobre el contacto, que nosotros estamos ya programados para ver a aquellos como gente empoderada o gente de poder que nos va a venir a dominar, así como ya nosotros tenemos acá quien nos domina y que no podemos vivir sin ellos. ¿Sí me explico? Entonces, yo soy de esa corriente de que no estar esperando el momento de abrir las conciencias universal que tanto se anuncia año tras año, y yo ya casi me voy de este plano y no se abren las conciencias. No lo vamos a ver, Sari. Pero cuando llegue ese contacto, se tendrán que abrir muchas. No nos vamos. Exactamente. No nos vamos nada, nos quedamos. No, porque ese contacto se va a dar y va a ser el momento de abrir las conciencias, porque ni siquiera podemos predecir qué es lo que vamos a recibir allí. Estamos hablando sobre supuestos y desconocidos, y sí es algo que yo repito y repito frente a cámaras, sobre todo, que es donde pienso que me escucha un poco más de gente, que tenemos la tendencia a humanizar todo lo que viene. Humanizamos hasta los animales. Sí, eso iba a decir, hasta humanizamos a las mascotas. Pensamos que el gato piensa lo que yo estoy pensando que él piensa, y así también nosotros nos prejuzgamos entre nosotros mismos.
yo estoy pensando que tú estás pensando lo que me estás haciendo porque yo pienso que es para lo que me lo estás haciendo y está cerrada el canal de comunicación. Entonces, si aquí no somos capaces de abrir ese canal y preguntarle al otro, oye, lo que me dices me lo haces por hacerme daño o no. No nos atrevemos, le vamos a preguntar a aquellos, ¿vienes a hacerme daño o no? Fíjate que complejo. En ese sentido me estaba acordando de la descripción que hace Carl Gustav Jung del arquetipo él dice el puer eternus, el niño eterno. Esto se ve muy bien cuando la gente nos pregunta, pero ¿por qué no vienen y se contactan? Porque nos darían tanto, aprenderíamos tanto, nos podrían ayudar tanto. Fíjate, es el arquetipo del niño eterno. Es decir, exacto. Ya que papá falló, el gobierno falló, todo falló, que venga ahora que venga el de allá. Resuelva. Pero sí, sí. son tan poderosos. Ahí es donde se dice, sí. ¿Por qué no se pone a pensar, por qué un extraterrestre vendría a darle algo? Sí, pero si son tan buenos, ¿y dónde sacó usted que son malos? ¿Sí? Si son carnívoros y nos comen. Y entonces dividen en razas y ya tienen divididas las conductas de las razas, los buenos, los malos, los sombríos, los que pasan desapercibidos, los que te ignoran y lloras porque te ignoran. Sí, el niño eterno es esa filosofía, yo creo que la intuí desde niña. Quizá porque mi madre tuvo que irse a trabajar desde que éramos muy pequeñas y nos dejó al cargo. Mi padre estaba, pero todas las funciones de la mamá a mi hermana y a mí nos tocaba, ¿no? Y entonces dices, pues yo no necesito una mamá porque pues yo puedo hacer las cosas sola. Pero creo que solo los que nos enfrentamos a eso y tenemos como una chispita de conciencia en el camino y nos damos cuenta, caemos exactamente en eso. Bueno, ya no te lo solucionó papá ni te lo solucionó Dios, pero no te preocupes, hay ¿cuántas razas? 97 razas ya conviviendo con nosotros, a ver cuál de todas se apiada de ti. Y te resuelve la deuda de la pantalla gigante para que te mantengas despierto y te apalean en el trabajo porque no rindes, porque no trabajas para ganar, para pagar la pantalla. Pero fíjate que es tan así, como tú dices, esto es lo mismo que ocurre con Dios. Te pasó algo malo, pero ¿por qué Dios me hace esto a mí? O sea, uno se siente tan importante que el gran arquitecto del universo, que debe estar ocupado de miles de galaxias y demás, tiene que ver, a ver por qué esta mañana el niño, la ciega, se levantó así y no salió. Esto es pero realmente, si uno lo analiza en serio, esto es delirante. Yo puedo estar absolutamente convencido de la existencia de Dios, pero cual es muy aceptable. Pero en el momento que Dios, otra vez, bueno, nos reunimos el miércoles que viene a tal hora, si Dios quiere, mira, Dios no se mete en la reunión tuya. De vuelta, el fardo es de otro, la responsabilidad es de otro. Sí. Escindir. Psicológicamente es grave, porque de vuelta estás poniendo en algún otro que le otorgas puesto poder, un saber, para que se haga cargo de vos. Ahora vos sos un grandote que ya tenés décadas encima, hijos, nietos, y si Dios quiere, déjelo tranquilo. Pero es más fácil ponerlo afuera, Antonio. Claro. Es más fácil. Claro. Por eso tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa, no sé. La negación del yo. Yo soy una pobre víctima que nadie me entiende. Sí. Bueno, La negación de nuestra responsabilidad en lo que hacemos, ¿no? Alguna vuelta lo habremos hablado seguramente porque es un ejemplo que doy siempre. La mujer que se lleva al chico por delante de una silla, una mesa, una piedra, y en vez de decirle al chico, mirá dónde caminar, le dice piedra mala, ¿viste?
Entonces, ya la educación... No he escuchado a eso, la piedra es mala. Claro, la piedra es mala y así, esa es una parte educativa. Si eso lo conjugás con el conocimiento ensachetado, o sea que vos no pensaste, piensa, uno no elabora pensamiento, o muchísima gente no elabora pensamiento porque está ocupada en otras cosas que no son tan importantes como poder elaborar un pensamiento, termina siendo pensado, ¿no? Te dicen, esto es así, Claro. va para allá, va para el otro lado y así está el mundo. Pero ¿quién es el responsable? ¿El manipulador o el manipulado? El manipulado, definitivamente nos dejamos manipular. Nos lo dejamos. Porque si no o sea, si no lo permitís, no hay nadie que te manipule. Claro. Así de simple. Pero hay que tener en cuenta que la vida es para los atrevidos, es para los que nos atrevemos, porque nos aburrimos cuando decimos esto de escuchar gente que te... ¿Y cómo estoy seguro? ¿Y si me va mal? Pero es mentira. Gente grande que me dice, pero ¿y cuándo será que me pueda levantar y no haya problema, no haya dificultades? Mire que soy una persona grande. Entonces yo tengo la respuesta. Yo tengo toda la respuesta. Van a ver que esta también la tengo. Pero mire, usted se va a dar cuenta exactamente cuál es el día que no tiene más problemas, más dificultades, porque ese día llega. Yo le voy a decir cuándo. Usted alrededor va a escuchar que la gente habla de usted y dicen que es una persona, que qué barbaridad lo que... Usted va a estar en posición horizontal dentro de un objeto que se llama ataúd. Usted no tiene más problemas. Ahora, ¿qué me está diciendo? ¿Que me tengo que morir? Lo que le estoy diciendo es que hombre grande y no se dio cuenta que la vida es me levanto cada mañana a resolver dificultades, problemas, y eso me hace mejor persona porque en ese intento creativo de resolver crezco. Bueno, parece que no, che. Es mejor que la culpa la tiene aquel, mi mujer no me entiende, mi marido tampoco, los hijos, el gobernante de turno, el jefe de... ¿Qué iba a pensar yo que íbamos a llegar a esto? Ahí está su problema. ¿Qué iba a pensar? Y con la capacidad de pensar, piense. El destino, fue el destino. Yo les digo que ese tranquilo, yo descubrí la fórmula matemática del destino. Rubén, mira quién te está hablando. Porque descubrió la fórmula matemática del destino. Destino es pasado más presente igual futuro. En el Bhagavad Gita hay una frase que es muy, por lo menos para mí, muy interesante, que dice, no depender del resultado de la acción, ¿no? Entonces creo que esa es la forma de que no tengas problemas. No quiere decir que no haya problemas, quiere decir que no te afectan los problemas. Claro. Los problemas va a haber toda la vida, el tema es cómo te afectan. ¿Y por qué te afecta? ¿Qué es lo que hago con el problema? Porque dependés. Claro, porque Claro. yo comprendo que hay ciertas situaciones límite. Tener un hijo que el médico le diagnostica leucemia, esto es un problema, es terrible. Desencarna un ser querido, bueno, es un momento terrible. Pero son esas pocas cosas, después las demás cosas, de la vida cotidiana que uno puede hacer cargo y tal como vos decías, Rubén, si no se resuelve, bueno, es que no era por ahí, ya aprendí algo, encuentro otro camino, busco, pero esto requiere un rol proactivo. Sí. Pero ¿cuál es la frase famosa, Antonio? ¿Por qué a mí? Sí, claro. Pero que yo soy ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí? Y seguro ¿Por qué a mí? Porque a él sí y a mí no. Pero seguro que el por qué a mí ya le pasó a 100 millones de personas a lo largo de la humanidad. Las personas lo todo propio. Bueno, son problemas psíquicos. Yo cada vez que pasa eso le digo, entrevista psicológica no probaste. La psicología ayuda en esto, ¿eh? Lo que Jung llamaba ibris, inflación de la conciencia. ¿Por qué a mí? Mirá lo importante que soy, a mí. Uno más entre miles de millones de habitantes. Bueno, No,
Cuando es malo es porque a mí, cuando es bueno, porque a él sí. Porque a él le pasa lo bueno y a mí no. Bueno, el ejemplo de la suerte, ¿eh? Otra palabra. Oh, de suerte. definitivamente, la suerte. La suerte llama a la puerta del que está preparado. Y les digo a todos, y lo voy a decir acá también, yo les voy a dar un ejemplo de lo que es suerte. Una mañana, 3 trabajadores se levantan, como todas las mañanas, en una localidad donde pasa un colectivo, y ni siquiera hay vereda, es barro, y la noche anterior había llovido. Entonces pasa el primero hacia la parada del colectivo, ve algo en el barro que brilla, me parece que es un lingote de oro. Patea un poquito y se le mancha el zapato. ¿Qué miércoles va a haber acá un lingote de oro? Además ya me da desgracia. Y va a la parada y se queda ahí limpiando el zapato en barro. Pasa un segundo y él me dice, se va a agachar a agarrarlo y un poco me voy a embarrar. Sigue, se va a la parada. Pasa un tercero, mira, un lingote de oro, se agacha, agarra, le saca el barro, un lingote de oro, qué bueno lo mío, me voy para casa. Los otros dos están mirando desde la parada y dicen, mirá qué suertudo, se encontró un lingote de oro. Eso se encontró un lingote de oro. Nosotros dos pasaron, pero... Tengo otro, Antonio, tengo otro. Había, que va para otro lado, pero también es importante. Había un caminante que iba por un desierto, ¿no? Y ve algo que brilla, lo levanta, le dice un pedazo de vidrio y lo tira. Entonces pasa el tiempo, lo tapa la arena, lo destapa, y pasa otro caminante. Y ese caminante que pasa después era un joyero. Entonces ve algo que brilla, lo levanta y dice, qué diamante grande, y se lo mete en el bolsillo. Ahí está el conocimiento, ¿no? También. Que... La suerte llama a la puerta del que está preparado, el que tiene conocimiento. Exactamente. Che, Sí, qué linda charla estar compartiéndola con un montón de gente que está escuchando, y bueno, estas reflexiones que por ahí no son tan comunes, son comunes a veces en la casa, en una charla íntima con determinadas personas, pero así públicamente e internacionalmente estamos haciendo estas reflexiones que tienen mucho que ver. Decían los griegos, ¿no? Que cada uno es artífice de su propio destino, ¿no? Y yo creo que no le damos importancia a la, o no tomamos conciencia de lo que significa eso, ¿no? Que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos responsables de lo que generamos. Y lo que generamos producen efectos que nos van seguramente nos van a afectar, ¿viste? Entonces, de acuerdo además, a lo como decíamos, el libre albedrío para tomar decisiones y elegir el camino que querés seguir. O sea, eso es una maravilla. O sea, un árbol está plantado y seguro que sabe el por qué está plantado en determinado lugar. Nosotros toda nuestra vida vamos buscando para qué vinimos. Claro. Porque no estamos atentos, porque si no la vida te dice para qué viniste. Exacto, exacto. La vida aparte, la vida te da señales todo el tiempo. Sí. Pero hay que prestar atención en las señales. Hay que estar atentos. Tenés que estar atento. Vos hablabas, Adriana, de las distracciones, claro. El sistema busca distraernos todo el tiempo. Pero no, tenemos que estar atentos, concentrados en esas señales. Otra cosa fundamental, la única ambición que un ser humano no debe tener es la de infalible. Falible por naturaleza. Entonces, nada de, no, yo intenté, pero me equivoqué, no me salió. No le salió, se equivocó, corrija y siga adelante. Siga. Claro. Hay dos palabras que a mí me asustan. Fácil y gratis. Porque lo único que conozco fácil es una vez que llegaste a lo alto de montaña, trastabillaste y bajás fácil. Sí, cayéndote, te rompes un brazo, 2 costillas, pero bajaste fácil, ¿eh? Y gratis. Porque lo que te dan gratis es la muestra gratis. O lo estás pagando vos ahora y no sabes cómo,
o te lo van a cobrar después con crédito. Entonces, es algo fácil y gratis, todo lo demás simple, pero el I Ching, el sabio famoso libro oracular y sapiencial chino, dice la perseverancia. La perseverancia. Sí, No sí. dice que ya necesito y lo quiero ahora y mañana me lo tiene que dar, no dice la perseverancia. No te des por vencido ni a un vencido, siempre adelante. Definitivamente. Sí. Bueno, chicos, se nos está terminando el tiempo y bueno, muy, muy lindo para mí. Disfruté mucho de este día, bueno, de los conceptos que virtieron todos. Creo que es muy importante que haya muchas charlas de esta para poder llegar a una síntesis, para poder generar. Antonio habla, yo creo que algo fundamental que habla Antonio siempre, que es el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que es central y se está perdiendo, ¿no? Porque vamos a lo elaborado, vamos a lo fácil, y no pensamos cómo ir de A a B, no hacemos la estrategia, no pensamos qué beneficio o qué perjuicio podemos tener y después le echamos la culpa a la piedra, ¿no? No pensamos directamente, Pues, no No pensamos. pensamos. pues es que No pensar pensamos. y tener y ser crítico no es ni fácil Se ni congelaron. gratis. Exacto. Ahí está. Bueno, chicos, muy, pero muy agradecido por todo, por este día, por lo que compartimos. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Gracias, Antonio, gracias, Sari, gracias, Rubén, por haber compartido estos momentos con ustedes. Muy lindo, muy lindo. Bueno, un abrazo en el corazón para todos. Tengo que decir tres Gracias. cosas antes de... La primera cosa que tengo que decir, porque me sentiría mal si no la digo, es, pero yo no sería el que soy, ni estaría haciendo lo que hago, y hace 60 años un señor que se presentaba en los sábados circulares de Mancera, hablaba de ovnis y demás. Si ese señor, y mi padre que veía sábados circulares de Mancera todos los sábados de comienzo hasta final, si ese señor que fue Fabio Serpa no hubiera estado haciendo eso, yo hubiera hecho lo que hice. Así que eso lo quiero agradecer acá. Inolvidable Fabio en esa vida que le costó, le fue difícil, como todo lo bueno. Segundo, Muchas gracias. pero es la verdad. Muchas Una prueba más del efecto mariposa. Exacto. Segundo, quiero invitarlos a que visiten mi página web donde hay todo esto que estamos hablando, que es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Escríbanme. Y Lo visitaremos. luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo. Gracias, gracias. Sari, gracias y bueno, también viajero del conocimiento, ¿no? Viajero del conocimiento con mi querido mosquito Horacio Pistoni, sábados 22 horas, donde también hacemos catarsis y componemos el mundo y ni gratis ni fácil. Y con esta frase nos vamos a ir. Y yo encantadísima de no sé cómo se me abrió la puerta, pero alguien me invitó a dar la cara alguna vez en YouTube y el conocer personas como ustedes, Adriana, Antonio, Rubén, es el premio y el gran valor que yo voy adquiriendo por dedicarme a esto y el perseverar tiene sus recompensas, pero sobre todo el poder tener contacto con personas como ustedes y sentirlos además como amigos. Y abrazo luminoso para los tres. Gracias, Rubén. Bueno, contanos también de el evento que estás programando. Y bueno, René Capdevila organizó un congreso internacional de ufología y misterios. Se va a transmitir a través de su canal de radio
los días 6, 7 y 8 y 11, 12 y 13 de noviembre. Y ha invitado a personas muy importantes, investigadores del fenómeno. Nos ha abierto la puerta a otros más para compartir y bueno, vamos a estar allí. Los esperamos. Es un evento que nace de Argentina hacia el mundo y creo que es una gran oportunidad de conocer lo que nos cuentan otras personas desde otros lugares. También para nosotros, desde México, desde España, a donde va a haber participación, pues va a ser una experiencia muy grande. Y qué bueno que se están dando estos encuentros sí, cada vez más frecuente y creo que es un despertar de conciencia el hacer estas reuniones cada vez con personas del medio y es lo que nos hace falta en este tema que es una realidad del tema de ovni extraterrestre. Yo lo llamo nuestros hermanos del cosmos con sus naves o sus medios evolucionados con los que ellos se pueden transportar y visitarnos y que es una realidad que siempre han estado acá. Adriana también tiene un evento, quería que nos cuentes. Sí, bueno, el 5 en realidad el evento debería haber sido el 4 de diciembre, que es el cumpleaños de Fabio, que cumpliría 93 añitos. Pero bueno, no tuvimos suerte en la sala para conseguirla para el día 4, así que va a ser el día 5 de diciembre. Para el año, se cumple un añito del universo de Fabio Serpa, que está en internet, en su página web, www.fabioserpa.com.ar, y al cumplirse un año, bueno, queremos hacer un evento y reunirnos, y va a ser la primera reunión después de la pandemia en que, como yo le digo a los exalumnos y a los seguidores, abrazar, chicos. ¿Cuánto hace que no nos abrazamos? Así que bueno, ese día, y Antonio, tú conoces, va a ser en la Academia Nacional del Tango. El Gabriel Soria, su presidente, me abrió las puertas y bueno, ahí vamos a estar recordando a Fabio. Recordando a Fabio y las cosas que investigó Fabio, esa es la verdad. Nada más ni nada menos. Bueno, chicos, con Ramiro le damos un abrazo gigante y gracias por estar, como decía Fabio. Como decía Fabio, gracias Ramiro por tu compañía también. Gracias Ramiro, un gusto conocerte. Lo mismo, abrazo luminoso a todos. Gracias. Nos